Bueno, en estos momentos ya terminó una guerra que le costó al Perú 70.000 muertos, más o menos. El estudio más serio que se ha hecho sobre la guerra es el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y podemos estar en contra, a favor, pero es lo más serio, no había otro estudio. Y en ese estudio se señala que de los 70.000 muertos, 38.000 más o menos le corresponden a Sendero Luminoso, unos 2.000 al MRTA y hay como 28.000 que le corresponden a las fuerzas del orden. La diferencia son los comités de autodefensa y lo que queda, no se sabe a quién le pertenece, pero están muertos. Terminó la guerra y los responsables políticos de los que perdieron, porque perdió Sendero y perdió el MRTA, están presos. A Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso, no porque haya disparado, sino porque él dirigió una guerra. Abimael Guzmán jamás disparó, que yo sepa no ha disparado, ¿no? Pero en el lado del Estado peruano, los responsables políticos de la guerra están libres. Los presidentes que eran en ese momento jefes supremos de la Fuerza Armada, ninguno de ellos está preso por eso. El señor Fujimori está preso por otro tema, pero no por haber dirigido la guerra. Entonces, los que están respondiendo políticamente por el Estado peruano son los soldados. Por ejemplo, en el tema de Cayara, que es un tema en el cual hubo una violación flagrante de derechos humanos en una población peruana, el único responsable ahí es un sargento, pero no están los jefes políticos militares, porque habían jefes políticos militares en esa época, que eran los que daban las disposiciones. No está el jefe supremo de la Fuerza Armada. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado es hipócrita al no reconocer su responsabilidad política en una guerra que ya terminó. Sendero Luminoso no es una amenaza al Estado de Derecho. El MRTA tampoco es una amenaza al Estado de Derecho. No sé si con eso le contesto su pregunta. Estamos devagando, señor. Ya una pregunta. Queremos saber qué va a hacer usted cuando entre a la presidencia sobre ese aspecto, sobre el guerrillero o terrorista. En lo que hay que hacer simplemente es que haya la verdad, porque sin la verdad no va a haber reconciliación. Y creo que para que haya la verdad todavía nos falta conocer todo lo que pasó en la guerra. Y los que tengan que ir presos tendrán que ir presos, y los que cumplan su periodo de cárcel tendrán que salir libres también. Es decir, no quiero ensañamientos, lo que quiero es una reconciliación entre los peruanos, pero si quieren que yo catalogue si es insurgente, terrorista, yo no voy a entrar a eso. Lo que yo creo es que Sendero y el MRTA eran partidos políticos que terminaron en la lucha armada y después de la lucha armada se concentraron fundamentalmente a actos terroristas. Eso es lo que yo he visto. Yo he estado como soldado en las 3 zonas de emergencia, yo he peleado. Y lo que creo es de que la metodología que más les dio réditos a estos grupos fue el terrorismo. Era más fácil por el miedo actuar que por la convicción. Y ahí viene el problema, porque en los primeros años de Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país, en muchos lugares no había Estado, y por lo tanto eran espacios vacíos que Sendero los cubrió. Y Sendero normaba la justicia, establecía la vida en comunidad. Pero después, cuando vienen a hacer juicios populares por cualquier cosa, se llega a sembrar el terror. Y ahí viene el fracaso de Sendero Luminoso, porque se aleja de la población. Yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo era teniente, estaba patrullando en un poblado y llegué a un sitio y estábamos cansadazos. Estábamos con la tropa cansados, entonces había una tienda y compré más o menos 2 cajas de gaseosas. Y de ahí estuvimos tomando con la tropa y nos fuimos.
compramos, pagamos, normal. Y después, a los 20 días, he regresado por ahí y he encontrado a la chica que nos vendió la gaseosa, le habían cortado el pelo a cero, o sea, poco, y la habían flagelado. Y no la mataron porque la gente de ahí mismo pidió clemencia a la columna subversiva. ¿Eso está bien? Su pecado, su delito fue vender gaseosa a la patrulla, que era la represión, ¿no? Le había vendido gaseosa a la represión y le cayó también una represión a esta persona. Entonces, eso no se puede aceptar. Así no se puede construir una sociedad. Yo quiero... Ya está, perdón. Uno por uno. La palabra a las mujeres ya... ¿Cómo olvidar imágenes como estas que marcaron la historia más dolorosa de nuestro país? Miles de peruanos muertos a manos del terrorismo. Sin embargo, Ollanta Humala comparó el sangriento accionar de Sendero Luminoso nada menos que con el heroico personaje de la literatura universal, Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Nada más alejado a la realidad. En los primeros años de Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país, en muchos lugares no había Estado, y por lo tanto eran espacios vacíos que Sendero los cubrió. Y Sendero normaba la justicia, establecía la vida en comunidad. Este video fue grabado en julio del 2009 en España. Ollanta Humala hablaba así ante la comunidad peruana residente en Madrid. Para más sorpresa, Humalatazo consideró a Abimael Guzmán como un preso político. Terminó la guerra y los responsables políticos de los que perdieron, porque perdió Sendero y perdió el MRTA, están presos. A Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso no porque haya disparado. Sandra García perdió a su esposo en un atentado terrorista en 1993. Desde entonces la herida no cierra. Una burla para nosotros las víctimas, porque siendo él un comandante del ejército, ¿cómo va a decir que los terroristas o que Abimael específicamente era un Robin Hood? ¿Qué quería salvar él? ¿Quería salvar matando a nuestros familiares? Bueno, creo que revela su verdadero pensamiento, ¿no? No el que expresa cuando lee, como hizo en el debate. Creo que es, por supuesto, completamente equivocado comparar a Sendero Luminoso con Robin Hood, es darle imagen de una suerte de bandido bueno, cosa que jamás fue Sendero Luminoso ni al principio, siempre fue un movimiento muy sanguinario. Quienes vivieron en carne propia la crueldad e insanía del terrorismo exigen que el candidato presidencial se retracte. Lo solicitamos porque, en parte, ¿no?, en representación de todos los discapacitados y de los miembros de la Fuerza Armada que hemos cometido la subversión, el señor debe rectificarse públicamente a ese comentario que le hizo, ¿no? Bueno, a propósito de este tema, esta tarde recibimos una carta notarial del Partido Nacionalista Gana Perú, de Ollanta Humala, donde nos está acusando de manipular y editar sus declaraciones en Madrid en julio del 2009 y que, ustedes recuerdan, anoche difundimos. Bueno, hay que decirle al señor Humala que nunca hemos manipulado sus palabras y se lo vamos a demostrar. A continuación, los televidentes van a poder escuchar algunos fragmentos sin editar del video que el propio señor Humala nos ha enviado aquí, en este sobrecito. Vamos con el primero. A Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso no porque haya disparado, sino porque él dirigió una guerra. Abimael Guzmán jamás disparó, que yo sepa no ha disparado, ¿no? Pero en el lado del Estado peruano, los responsables políticos de la guerra están libres. Los presidentes que eran en ese momento jefes supremos de la Fuerza Armada, ninguno de ellos está preso por eso. Imagino que se está refiriendo al presidente de la UNDE, el presidente García. Pero señor Humala, usted no puede decir que Abimael Guzmán está preso por responsable político de una supuesta guerra. No, señor, está equivocado. Está preso porque fue el cabecilla de una banda criminal que asoló el país durante varias décadas y porque es el culpable de miles de muertes de peruanos inocentes
Que no haya disparado, probablemente, no lo sabemos, no lo hace menos culpable. Hay 30.000 peruanos que están bajo tierra por eso. Vamos a escuchar otro fragmento sin editar del discurso que el señor Humala hizo en el 2009 ante un auditorio que desconocemos en Madrid. Y creo que para que haya la verdad, todavía nos falta conocer todo lo que pasó en la guerra. Y los que tengan que ir presos tendrán que ir presos, y los que cumplan su periodo de cárcel tendrán que salir libres también. Es decir, no quiero ensañamientos, lo que quiero es una reconciliación entre los peruanos, pero si quieren que yo catalogue si es insurgente, terrorista, yo no voy a entrar a eso. Lo que yo creo es que Sendero y el MRTA eran partidos políticos que terminaron en la lucha armada, y después de la lucha armada se concentraron fundamentalmente a actos terroristas. Eso es lo que yo he visto. Fragmento completo sin editar, señor Humala. ¿Por qué le cuesta tanto calificar a Sendero y al MRTA como grupos genocidas? ¿Por qué su discurso es ambiguo en ese sentido? ¿Por qué dice que estos grupos fueron partidos políticos cuando en realidad, y todos los peruanos lo hemos padecido, eran bandas criminales, desde el comienzo hasta el final? ¿Por qué asume que la lucha armada no es terrorismo? Vamos a escuchar ahora el último fragmento sin editar del discurso de Ollanta Humala ante un grupo de personas que no sabemos quiénes son en Madrid en el 2009. En los primeros años de Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país en muchos lugares no había Estado, y por lo tanto eran espacios vacíos que Sendero los cubrió. Y Sendero normaba la justicia, establecía la vida en comunidad. A ver, vamos a volverle a preguntar, ¿no le parece que comparar, por ejemplo, a Sendero con Robin Hood es algo descabellado? A Sendero hay que compararlo con los nazis, con los genocidas de las guerras de los Balcanes, con otro tipo de criminales, señor Humala. ¿Cuándo Sendero normó la justicia, organizó la vida en comunidad? Todo lo contrario. Aquellos que no pensaban como su líder fueron, ¿qué? Ajusticiados. Ellos llamaban ajusticiamiento popular y los mataban. Y eran en las comunidades que vivieron absolutamente aterrorizadas. Probablemente hubo muchos excesos también de los militares. Algunos están presos y probablemente otros no. Pero todos los terroristas hacían eso, generaban el terror. Así que le pedimos, señor Humala, que deje de enviar cartas intimidatorias al canal. Pueden entenderse pues como una amenaza a las libertades. Aquí no se manipula nada, se edita como se edita cualquier información. Y esto de mandar cartas al director de Frecuencia Latina, que Frecuencia Latina sabe perfectamente lo que es sufrir en carne propia atrocidades del terrorismo senderista, que lo saben bien todos quienes están en esta casa desde hace muchísimo tiempo, y las amenazas de gobiernos autoritarios también. Felizmente aquí existe libertad de prensa, que la ejercemos de manera independiente y por supuesto también responsable.